últimas noticias de Venezuela. Elliot Abrams desestima el plan B de María Corina Machado. Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra PDVSA. Alertan sobre desastre inminente en el Golfo de Paria. Rafael Ramírez aboga por una junta patriótica para sacar a Maduro. Más de 220.000 cubanos han pasado por Venezuela en 21 años del chavismo. Aprueban venta de gasolina incautada en Estados Unidos. Confirman que Henry Falcón dio positivo para COVID-19. Caracas y Miranda con más muertes extrajudiciales en el país. Conozcan las más recientes cifras de coronavirus. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy te traemos las noticias más importantes de Venezuela, acompañadas de análisis, opiniones y comentarios. Recuerda mantenerte hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de las informaciones que hoy te presentamos. De inmediato vamos con noticias de Venezuela hoy. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, fustigó a la líder de la organización política 20 Venezuela, María Corina Machado, y señaló que sus declaraciones no son realistas. La comunidad internacional no reconocerá las elecciones parlamentarias ni ningún proceso electoral que no cuente con las garantías mínimas para su validez, recordó Elliot Abrams, al tiempo que señaló que este plan B propuesto por María Corina Machado es distinto a lo que ha establecido Juan Guaidó, quien es reconocido como líder legítimo, como presidente interino de Venezuela por casi 60 países. Además, señaló que no se trata de una respuesta sana a lo que la gente necesita y sostuvo además que María Corina Machado vive en un realismo mágico. Abrams, una vez más, en una entrevista que dio a un medio colombiano, señaló que los venezolanos deben resolver sus problemas de manera interna. Esto en alusión al llamado que ha hecho María Corina Machado a una coalición internacional y le recordó una vez más que no se trata de una salida rápida y que Estados Unidos está haciendo todo lo posible por no llegar a la intervención o no llegar a una respuesta militar. La tarea es muy dura, ha señalado este estadounidense. Muchos países alrededor del mundo han enfrentado una situación similar a la de Venezuela. El consejo que le puedo dar es que traten de mantener a la oposición unida. Sepan que las democracias del mundo no van a titubear para darles apoyo. Recalcó una vez más que Washington no quería imponer una fórmula a seguir, por lo que es tarea de los dirigentes políticos venezolanos alcanzar los acuerdos necesarios y estructurar un plan de acción de cara a las próximas elecciones. De esta manera, amigos, Estados Unidos una vez más le reitera el apoyo a Juan Guaidó y le dice a María Corina Machado algo así como que no te vistas, que no vas. Continuamos con las noticias y Estados Unidos seguirá apretando aún más la tuerca a PDVSA. Aparentemente se están preparando nuevas sanciones a la actividad petrolera del gobierno de Nicolás Maduro. El enviado especial Elliot Abrams una vez más señaló
que Donald Trump está considerando remover algunas exenciones que permiten a algunas compañías intercambiar gasolina por crudo producido por Venezuela. La Casa Blanca anticipó que está considerando imponer nuevas sanciones a la actividad petrolera, a PDVSA, y esto se reveló a través de una entrevista que concedió a Reuters el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Lo hizo vía telefónica y se señala que las sanciones han sido extremadamente eficaces en reducir los ingresos a Nicolás Maduro, pero creemos que podemos hacerlas más eficientes, fue la declaración específica. Entonces vamos a hacer algunas cosas para endurecerlas en un futuro próximo. Las sanciones han golpeado las exportaciones a petróleos de Venezuela, que están por debajo de los 400.000 barriles por día. Continuamos con las informaciones, amigos, y anuncian lo que pudiera ser un desastre ecológico inminente en el Golfo de Paria, en las costas del oriente venezolano. Esto debido a un anuncio que hicieron trabajadores de Petróleos de Venezuela sobre el hundimiento casi inminente de un buque petrolero que se encuentra atracado en las costas. El director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, Eudis Girot, informó sobre el inminente hundimiento de un buque petrolero anclado frente a las costas del estado Sucre, que está en condiciones paupérrimas y en profundo deterioro, cubierta inferior y equipo 3 metros bajo agua, escribió en sus redes sociales. Se trata de una embarcación llamada Navarima, que tiene en su carga más de 1 millón de barriles de petróleo que podrían derramarse. Eudis Girot, a través de sus redes sociales, también publicó lo que considera un auxilio mundial. Señala: evitemos catástrofe ecológica mundial. Así está el Navarima. 1.300.000 barriles de petróleo pudieran derramarse, destruyendo la naturaleza, afectando el Golfo de Paria, el Delta del Orinoco, el Mar Caribe y el Océano Atlántico. Estamos hablando, amigos, del Caribe, no solamente de Venezuela, sino también de las islas que están cercanas como Trinidad y Tobago, que podrían verse seriamente afectadas. Allí muy cerca está la desembocadura del río Orinoco, uno de los más caudalosos del mundo y uno de los más importantes de Venezuela, quizá el más importante. De allí que es necesario que se tomen medidas urgentes para evitar que este petróleo llegue a las aguas del Mar Caribe y se produzca lo que ya han calificado como un desastre inminente. Muchísimo mayor, además, que el ocurrido recientemente con el derrame petrolero en las costas de Carabobo y Falcón. Es importante, amigos, señalar que este buque se mantiene anclado con miles de barriles de petróleo debido a la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro para poder comercializar este crudo, y es la más reciente evidencia de lo que significa la destrucción de PDVSA. Por favor, dejen sus comentarios al respecto. Continuamos con las noticias, y el exministro de Petróleo de Venezuela y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, dijo durante una entrevista con la agencia de noticias EFE que el país debe generar un proceso de unidad nacional con una junta patriótica para remover al presidente Nicolás Maduro del poder, ya que, de acuerdo con Ramírez, no está capacitado para gobernar. Ramírez de esta manera aboga por la constitución de una junta patriótica nacional como la que se tuvo en el año 1958 para sacar a Marcos Pérez Jiménez, uniendo todos los factores políticos apegados a la constitución, a los planes y al respeto de la ley. Ramírez, quien culpa a Nicolás Maduro de la actual situación económica y social del país, aseguró que el daño es tan profundo que no se va a resolver solo, por lo que esta necesaria unidad nacional se requiere para poder restablecer en primer lugar la institucionalidad, el hilo constitucional y las leyes. Recordemos, amigos, que Rafael Ramírez fue un alto funcionario del chavismo y en estos momentos se encuentra en España tras denunciar una serie de irregularidades en el gobierno de Nicolás Maduro, y además
hasta ahora sigue defendiendo el chavismo como un sentimiento popular y como una posibilidad real democrática en el país. ¿Qué opinan ustedes? Continuemos. Más de 220.000 cubanos han pasado por Venezuela en los 21 años que el chavismo tiene gobernando el país. Esto de acuerdo con unas cifras reveladas recientemente por Julio Borges, el comisionado presidencial para las relaciones exteriores del gobierno interino de Venezuela. Además, ha señalado que Venezuela le ha regalado a Cuba unos 40.000 millones de dólares en crudo, en petróleo, según un informe que fue presentado recientemente por la Asamblea Nacional. Según Julio Borges, la presencia de Cuba en Venezuela está en áreas como petróleo, economía, telecomunicaciones, inteligencia, identidad nacional y fuerzas armadas nacionales. Se trata, según Julio Borges, de una usurpación de la identidad nacional durante los últimos años en el país, pues los cubanos tienen injerencia en las decisiones más importantes de los venezolanos, incluida, imagínense ustedes, la Fuerza Armada Nacional. Y esto definitivamente ha traído algunas contradicciones en ese campo. Muchos militares no están de acuerdo con que los cubanos sigan participando en las decisiones militares. Entre otras informaciones, amigos, tenemos que Estados Unidos aprobó la venta de la gasolina incautada que iba hacia Venezuela. Esto tras una batalla legal por un cargamento de gasolina entregado a Estados Unidos por un propietario de un buque preocupado por no hacer caso a las sanciones contra Venezuela impuestas por Estados Unidos. Esto parece ya haber concluido con una venta ordenada por un tribunal. El Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Texas aprobó una oferta de la firma comercial Colmar Américas de 2.75 millones por la gasolina de 95 octanos, según una orden presentada la semana pasada. A los precios actuales del mercado, una carga de gasolina de 93 octanos que cumple con las especificaciones estándar está valorada aproximadamente unos 5.59 millones, según cálculos de Bloomberg. Continuamos con las noticias y ya fue confirmado que el exgobernador del estado Lara, Henry Falcón, dio positivo para la prueba de COVID-19, de acuerdo con las declaraciones que dio la actual gobernadora de ese estado, Carmen Meléndez, quien aseguró que su prueba finalmente dio positivo. Esto fue, digamos, un ir y venir de informaciones con respecto a la salud del exgobernador y ex candidato presidencial, pues se había anunciado previamente que había dado negativo a la prueba rápida para la COVID-19. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que en efecto estaba recluido y aislado en una clínica privada en la ciudad de Barquisimeto. Continuamos y Caracas y el estado Miranda son las entidades con más muertes extrajudiciales durante el primer semestre de este año 2020. Esto de acuerdo con un informe presentado por el Centro Gumilla y el Programa Venezolano de Educación Acción Provea. De acuerdo con estas organizaciones, durante los primeros 6 meses de este año 2020, más de 200 personas han perdido la vida de manera extrajudicial. En la mayoría de los casos, la versión oficial estableció que dichas personas habrían muerto luego de enfrentarse a los cuerpos de seguridad del Estado y de esta manera pasaron a formar parte de las estadísticas oficiales definidas como fallecimientos por resistencia a la autoridad. A continuación presentaremos las más recientes cifras de coronavirus que se han reportado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En las últimas 24 horas se sumaron 5 decesos para un total de 386 fallecimientos, una cifra que ya casi alcanza las 400 muertes. Se sumaron adicionalmente 860 nuevos contagios para un total de 46.728. Recordemos que esta semana inició el periodo de cuarentena radical establecido por Nicolás Maduro. Recordemos que hay este esquema denominado 7x7, 7 días
en los que las medidas son un poco más relajadas y 7 días en que la cuarentena se realiza de manera radical. Bien amigos, hasta aquí nuestra emisión de noticias del día. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden, si aún no se han suscrito, háganlo de inmediato y activen la campanita de notificaciones. Hasta una próxima oportunidad.